Hola, buen día. Nosotros presentaremos el proyecto de investigación cámara ionizante, pero para eso es necesario tener algunos conceptos previos, como qué es la radiación, tipos de radiación, qué es un espectro, qué es y cómo está conformada una cámara ionizante. Bueno, comenzaremos con la radiación. La radiación es energía que viaja en forma de ondas o partículas de alta velocidad. Ocurre naturalmente bajo los rayos del Sol. La radiación creada por el hombre se usa en los rayos X, las armas nucleares, las plantas de energía nuclear y el tratamiento contra el cáncer. La exposición a pequeñas cantidades de radiación durante un largo periodo de tiempo aumenta el riesgo de cáncer. También puede causar mutaciones en los genes que podrían transmitirse a cualquier niño que sea concebido después de la exposición. Mucha radiación por un corto periodo de tiempo, como las emergencias causadas por radiación, puede causar quemaduras o enfermedades por radiación. La radiación suele producirse predominantemente en una de las dos formas: en radiación mecánica, que es la que corresponde a ondas que solo se transmiten a través de la materia, como las ondas de sonido, o la radiación electromagnética, que es independiente de la materia para su propagación. Sin embargo, la velocidad, intensidad y dirección de su flujo de energía se ven influidos por la presencia de materia. Además, la radiación electromagnética se divide en dos grandes tipos, de acuerdo al tipo de cambios que provocan sobre los átomos en los que actúa. La primera de estas es la radiación no ionizante. Estas son aquellas que no son capaces de producir iones al interactuar con los átomos de un material. Estas se pueden clasificar en dos grandes grupos, que son los campos electromagnéticos y las radiaciones ópticas. Dentro de los campos electromagnéticos se pueden distinguir aquellos generados por las líneas de corriente eléctrica o por campos eléctricos estáticos. Otros ejemplos son las ondas de radiofrecuencia, utilizadas por las emisoras de radio, y las microondas, utilizadas en electrodomésticos y en el área de las telecomunicaciones. Entre las radiaciones ópticas se pueden mencionar los rayos láser y la radiación solar, como los rayos infrarrojos, la luz visible y la radiación ultravioleta. Estas radiaciones pueden provocar calor y ciertos efectos fotoquímicos al actuar sobre el cuerpo humano. El otro tipo de radiación es la radiación ionizante. Estas son radiaciones con energía necesaria para arrancar electrones de los átomos. Cuando un átomo queda con un exceso de carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, se dice que se ha convertido en un ion, que puede ser positivo o negativo. Entonces son radiaciones ionizantes, los rayos X, las radiaciones alfa, beta y gamma. Las radiaciones ionizantes pueden provocar reacciones y cambios químicos con el material con el cual interaccionan. Por ejemplo, son capaces de romper los enlaces químicos de las moléculas o generar cambios genéticos en células reproductoras. Aquí explicaremos dentro de esta radiación ionizante la radiación alfa, radiación beta y radiación gamma. La radiación alfa son conjuntos de dos protones o dos neutrones, es decir, el núcleo de un átomo de helio eyectadas del núcleo de un átomo radioactivo. La emisión de este tipo de radiación ocurre en general en átomos de elementos muy pesados, como el uranio, el torio o el radio. El núcleo de estos átomos tiene bastantes más neutrones que protones, y esto los hace inestables. Al emitir una partícula alfa, el átomo cambia la composición de su núcleo y queda transformado en otros con dos protones y dos neutrones menos. Esto se conoce como transmutación de los elementos. La rapidez para repartir energía la convierte en una radiación poco penetrante, que puede ser detenida por una simple hoja de papel. Sin embargo, no son inofensivas, ya que pueden actuar en los lugares en que se depositan, ya sea por sedimentación o por inhalación. El otro tipo de radiación es beta. Las partículas beta tienen una carga negativa y una masa muy pequeña, por ello reaccionan menos frecuentemente con la materia que las alfa, pero su poder de penetración es mayor que en estas, casi 100 veces más penetrantes. Son frenadas por metros de aire, una lámina de aluminio o unos centímetros de agua. Este tipo de radiación se origina en un proceso de reorganización nuclear en que el núcleo emite un electrón junto con una partícula no usual, casi sin masa, denominada antineutrino, que se lleva algo de la energía perdida por el núcleo. Como la reactividad alfa, la beta tiene lugar en átomos ricos en neutrones y suelen ser elementos producidos en reacciones nucleares naturales y más a menudo en las plantas de energía nuclear. Cuando un núcleo expulsa una partícula beta, un neutrón es transformado en un protón. El núcleo aumenta así en una unidad su número atómico, Z.
mutan el elemento siguiente de la tabla periódica de los elementos. Por último, la radiación gamma. Las emisiones alfa y beta suelen ir asociadas con la emisión gamma, es decir, las radiaciones gamma suelen tener su origen en el núcleo excitado generalmente, tras emitir una partícula alfa o beta. El núcleo tiene todavía un exceso de energía, que es eliminado como ondas electromagnéticas de elevada frecuencia. Los rayos gamma no poseen carga ni masa, por tanto la emisión de rayos gamma por parte de un núcleo no conlleva cambios en su estructura. Interaccionan con la materia colisionando con las capas electrónicas de los átomos con los que se cruzan, provocando la pérdida de una determinada cantidad de energía radiante, con lo que pueden atravesar grandes distancias. Su energía es variable, pero en general pueden atravesar cientos de metros en el aire y son detenidas solamente por capas grandes de hormigón, plomo o agua.